Hola, muy buenos días. ¿Qué más, Iglesia Remanente Santa Rosa de Cabal? Es para mí un privilegio, un honor una vez más estar en este lugar para compartir una palabra del Señor, compartir un mensaje de parte de nuestro Señor y Salvador, para que cada una de nuestras vidas estemos atentos a algo especial, algo diferente, algo que todos conocemos y que tiene que ver solamente con amar al Señor sobre todas las cosas a través de su obediencia y de mi obediencia. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso, de la obediencia al extremo, esa obediencia que usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos mostrar todos los días a este mundo y darle gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Ahí donde está, bienvenido. Mientras las demás personas se siguen conectando, quiero que en este momento, ahí donde se encuentra, incline su rostro. Vamos a darle gracias a nuestro Rey, a nuestro Salvador, en esta mañana, con un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que ese tipo de corazón el Señor mismo no desprecia, no echa fuera, no lo deja a un lado, sino por el contrario, está con sus brazos atentos para poder dar bendiciones a nuestras vidas. Ahí donde está, incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios y todo aquello que el Espíritu Santo de Dios que mora en su vida empieza a colocar en su corazón para poder exaltar y glorificar su santo nombre desde ahora y para siempre. Padre, hoy te doy gracias una vez más por saber que tú estás con nosotros, por saber que tú nos llenas con tu santa presencia. Todo lo que hacemos es para glorificar y exaltar tu santo nombre. Gracias, bendito Rey, por haber tomado el lugar que me correspondía, por hacerte maldición en esta cruz, para tomar la maldición de esta humanidad, la maldición que nos sacaba directamente del trono de la gracia en Cristo Jesús. Somos nuevos, somos tus hijos y podemos, mediante tu Santo Espíritu, saber que todo lo que hacemos es para glorificarte y exaltarte. Gracias, Señor. En esta mañana vamos a colocar delante de ti, oh Dios, nuestro corazón, nuestro entendimiento y sobre todo ese espíritu de obediencia en cada uno de nosotros. Así como hubo ese sentir en Cristo, también lo haya en cada uno de nosotros para ser obedientes hasta que tú nos llames ante tu santa presencia. Hoy te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Abre los cielos de esta ciudad, abre los cielos de cada persona que está escuchando ese mensaje, Señor, que prepare su mente, su corazón, para que todo lo que tú vas a colocar como instrumento en esta mañana, Señor, delante de ti me presento, para que cada palabra que salga de mi boca sea una palabra dada por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy te adoramos y te exaltamos, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, en esta mañana entonces vamos a estar hablando acerca de esa obediencia al extremo, una obediencia que debemos de mantener, una obediencia que en nosotros en algún momento cuando pequeños, cuando siendo niños, se nos inculcó a ser obedientes. En el colegio, en las escuelas, siempre se nos ha inculcado el ser obediente a unas normas. En casa, todos nosotros colocamos normas a nuestros hijos, colocamos normas para nosotros mismos incluso. Horas de llegada, trabajos u oficios caseros, ¿sí? En la casa. Entonces, cada uno de nosotros tenemos ciertas responsabilidades que nos llevan a una obediencia. Y esa obediencia empieza a nacer dentro de nosotros. Pero esa obediencia es mediante el ejemplo. Si tú y yo no damos ese ejemplo a las demás personas, no puedo con ninguna validez exigirle a otro que haga las cosas si yo no las hago. Yo no le puedo exigir a alguien que tome una escoba y vamos a barrer esto porque yo no lo hago. Eso quiere decir que la obediencia es algo que se aprende mediante el ejemplo. Yo enseño mediante el ejemplo. El Señor Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Mire que Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. En él hubo ese sentir de obediencia. Desde el mismo momento que él nació, empezó a ser obediente con sus padres, ¿sí?
con José y con María, Él los honró de tal manera que nuestro Padre Eterno lo llevó de su mano en todo momento. Por esa razón, Filipenses, esta carta del apóstol Pablo a los filipenses resalta demasiado esa parte en donde muestra la obediencia que hubo en Cristo, y fue una obediencia al extremo, donde fue hasta la muerte, ¿sí? Una obediencia que hasta el mismo momento, en el tiempo de agonía en la cruz del Calvario, se mantuvo firme en esa obediencia para cumplir ese plan de salvación que nuestro Padre Eterno había ideado para la salvación de su vida y de la mía, de toda la humanidad, de todos aquellos que confiesan y declaran en su corazón y expresan libremente que Jesucristo es el Señor y dueño absoluto de sus vidas. Y de esa manera el Espíritu Santo de Dios entra y mora y ayuda a dar entendimiento para comprender lo que está escrito en la palabra y ponerlo por obra. No es solamente saber Biblia, no es solamente saber textos bíblicos, es aplicarlos, es ponerlos por obra. Conozco muchas personas que saben Biblia, conocen textos bíblicos, pero su ejemplo de vida no es nada bueno, no es nada de imitar. Por eso debemos de estar siempre dispuestos a hacer las cosas como Dios desea que se las haga. Quiero que en esta mañana usted se disponga de mente y corazón para que lo que Dios empiece en su vida en esta mañana lo siga llevando cada vez más a otro nivel total. Ser obediente significa estar plenamente convencido. Mira esto, presta atención a este concepto. Ser obediente significa estar plenamente convencido o persuadido que no existe otra obra alternativa más que escuchar y obedecer. Escucho una norma y obedezco. Escucho un mandato y obedezco. Pero hoy por hoy podemos darnos cuenta en muchos, como dice mi padre, muchos espejos que vemos en la calle, en la gente, sobre todo cuando a veces uno va y visita, se da cuenta de que esas normas no están establecidas. Hay que hacer tal cosa, mira, haz esto, ahora voy, ya voy, otra vez, espera, no. Las normas son establecidas una sola vez. De ti y de mí depende que esa norma se obedezca inmediatamente. Hay un caso en donde el Señor Jesús coloca ese ejemplo de dos hijos que su padre da. Voy a parafrasear esa historia, donde dice que él le da una orden a cada uno de ellos. El uno dice, no, ahora voy, ¿sí? No, espere, ahora yo lo hago, ¿sí? El otro también le responde, no, como de mala gana, no, eso que lo haga más bien el otro, no, yo no voy ahora, empieza como a colocar justificaciones. Y en eso, usted y yo como hijos, como hombres, como humanos que somos expertos para justificar nuestras propias acciones. Y ese hombre, ese padre, se queda mirando y esperando. Pero resulta que uno de los dos, aquel que renegó, aquel que dijo, no, yo no voy por allá, va bien, dígale a mi otro hermano, ese no está haciendo nada. Ese se levantó y pasó y le dijo, padre, yo voy. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32, expresa ese texto. Si usted quiere de pronto ahora ilustrarlo más, una vez finalizado, lo puede hacer. Pero ¿a qué voy con todo esto? El Señor muchas veces nos ha colocado normas y esas normas están establecidas en la palabra. Pero ¿sabe algo? A veces como que queremos como adecuar ciertas normas, colocar ciertas cosas conforme a mi conveniencia. Nuevamente lo digo, coloco las normas de Dios a mi conveniencia. Las adapto a mi estilo de vida, las coloco en la forma en que yo pienso, en que yo hago. ¿Sabe? Un cristiano, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, que cuestiona los mandatos de Dios, que adapta esos mandatos de Dios a su conveniencia, no es un hijo. Porque hijo es aquel que obedece todo lo que el Padre está diciendo. Usted y yo hemos sido adoptados mediante Jesucristo delante de nuestro Padre eterno, porque no teníamos razón de ser parte del pueblo de Dios.
de ser parte de la familia del Señor. Pero mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, nos dio la posibilidad de ser lavados de mente y corazón y todo nuestro ser para poder llegar a los pies de nuestro Padre. Pero hijo es aquel que obedece, dice ese concepto que traje en esta mañana, es aquel que está convencido de que no tiene otra alternativa sino escuchar y obedecer inmediatamente la voz de Dios, la voz del Padre, aun cuando no lo queramos hacer. En la historia que les nombraba hace un momento, hace eso. Ese hijo reniega, patalea, justifica, pero al final obedece. No quiere decir con esto que usted y yo vayamos ante una norma de nuestro Señor, vayamos a pelear con Él, a renegarle y después obedecemos. No, sino que tenemos que cambiar ese chip de nuestra mente, de nuestro corazón y obedecer inmediatamente. Estar convencidos de lo que Dios nos está estableciendo a través de su palabra, eso se debe obedecer inmediatamente. ¿Cuándo? Inmediatamente. No cuando queramos, sino cuando Dios mismo nos dice. ¿Recuerdan la historia cuando Samuel, ¿sí?, siendo pequeño, escucha una voz, y esa voz empieza a medianoche, Samuel, y él se levanta y va donde el sacerdote y le pregunta, ¿me llamaste? No, yo no te he llamado. Y por 3 ocasiones ocurrió esa situación, hasta que el sacerdote identifica de una vez, sabe, no soy yo, es el Señor. Y en el momento que te vuelva a llamar, inmediatamente dile, heme aquí, envíame a mí. Vea, dése cuenta cómo estoy, aquí está su siervo. Él calla para escuchar tu voz. Y eso fue lo que hizo este hombre, este joven, este niño. Cuando nuevamente al tercer llamado, inmediatamente obedece, escucha lo que Dios está hablando. Pero nosotros tenemos o estamos más bien acostumbrados a escuchar la norma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces y no obedecemos inmediatamente. ¿Qué es la obediencia? Miremos el Salmo capítulo 51 versículo 10. Quise ubicarme con este texto porque sabemos del rey David. Este salmo se escribió una vez él cayó en el pecado con Betsabé, cuando miró lo que no tenía que mirar y ocurrió esta situación. Pero él empieza de una manera tan fuerte, tan diciente en su corazón, ese texto que dice la siguiente manera. Quiero el versículo 51, versículo 10, capítulo 51, versículo 10, nos dice, voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta porque apunta a lo que estamos hablando. Estamos hablando acerca de obediencia al extremo. Dice, versículo 10, crea en mí, haz algo nuevo dentro de mí. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Versículo 11, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Versículo 12 dice, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Haz que esté dispuesto a obedecer inmediatamente. Este texto muestra directamente lo que el pecado hace en el hombre, sobre todo en aquel que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, porque redarguye, el Espíritu del Señor redarguye dentro de sí para poder saber que lo que está haciendo es indebido, que lo que está haciendo es en contravía de la verdad del Señor. Por eso, en ese momento, el rey David expresa eso, crea en mí un corazón limpio. Pero muchos dicen, pero ¿cómo es posible que vaya a crearle un nuevo corazón a este hombre si se supone que él fue el hombre escogido porque tenía el sentir del corazón de Dios? Y como un hombre que tiene el sentir del corazón de Dios comete un pecado de adulterio, comete una falta tan grave que es resaltado en la Biblia. ¿Sabe? Ningún hombre sobre la faz de la tierra es perfecto, pero la perfección solamente la encontramos en Jesucristo. Él
mediante su sacrificio, la Biblia lo resaltó, lo exaltó tanto que le dio un nombre, dice Filipenses 2:5 en adelante, dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Y los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, dirán, clamarán, declararán a una sola voz que Jesucristo es el Señor de todo. Por eso, nosotros tenemos que saber que como humanos que somos muy dados al pecado, somos muy dados a las cosas que la carne misma se levanta, ¿sí? Los placeres de este mundo. Hoy los placeres de este mundo, ¿cuáles son? Ya no es solamente la vanidad de las cosas, ya no es solamente tener posesiones, ya no es solamente envidiarle al otro lo que tiene. Hoy en día, los placeres de este mundo son el ocio, porque no se está haciendo absolutamente nada. Y más para este tiempo de pandemia, en donde estamos quietos. Y eso es algo que el enemigo está tocando y está cautivando, acechando los corazones de todo el mundo, porque quiere mantenernos quietos. Pero la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, la iglesia que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Recuerde que hace 8 días hablábamos acerca de eso, de ser redimidos. Hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Salvador. Tiene que despertar, tiene que activarse. Mire que cuando se habla de la cena, y ahora al final vamos a hablar acerca de ello, en la primera carta de los Corintios capítulo 11, el versículo 12 en adelante empieza a hablar de los dones, de esos dones espirituales, de esos dones que el Espíritu da, imparte a cada una de las personas que son obedientes al Señor, que son obedientes a esa voz de nuestro Señor. Por eso los dones tienen que activarse en este tiempo. No, es que está pronta la venida del Señor. No, es que hay guerras, hay pestes, ahora se está levantando supuestamente también otra peste, y eso no es raro. Todo esto se tiene que cumplir y más cosas van a aparecer, pero este es principio de dolores. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que avivarnos cada vez más, no dejarnos llevar. Tenemos que llevarnos cada vez más a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Queremos en este momento, queremos en este momento que usted se mueva conforme a lo que Dios tiene para su vida, para lo que Dios tiene para usted. No se deje convencer por lo que en el mundo hay, ¿ya? No se deje convencer por lo que el mundo está ofreciendo en este momento, porque todas estas son cosas que el enemigo está bombardeando. En la iglesia del Señor tiene que despertar. Muchos afirman, no, es que antes de la venida del Señor tiene que haber un gran avivamiento. ¿Y dónde está ese avivamiento? Si el avivamiento empieza por mí. Queremos ver iglesias llenas con un avivamiento, levantando y haciendo milagros, prodigios, pero por decreto no podemos hacerlo, por cuidado no podemos hacerlo, ¿sí? Pero ¿qué desea el Señor? Que seamos avivados en su espíritu a manera individual. Tenemos que avivarnos individualmente, cada uno. Eso es algo personal, así como la salvación es personal, el avivamiento es personal. Si queremos ver una iglesia avivada, empieza por ti, empiezo por mí. Me coloco en primer ejemplo. Por esa razón que necesitamos fortalecernos en el espíritu. Pero eso lo hacemos es con oración, lo hacemos con ayuno, lo hacemos con búsqueda de la palabra, con estudio de la palabra. Pero queremos que todo lo que está escrito aquí en esta palabra, aquí en este libro, lo coloquemos en la mente y esta por osmosis entre y empiece a hacer algo diferente en nuestras vidas. No, para poder hacer eso hay que dedicarle tiempo. Saque tiempo, y tiempo es lo que tenemos, pero tenemos que ubicar y sacar el tiempo para estudiar la palabra, para llenarnos cada vez más de ello. Aquí el salmista le dice, crea un corazón limpio. ¿Cómo lo vamos a hacer si no estudiamos la palabra? ¿Cómo vamos a tener un corazón limpio si no meditamos en la palabra? Si no tenemos tiempos de intimidad, de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Queremos es todo como los pollitos, ¿cierto? Pido, pedimos y pedimos, pero no damos nada. Necesitamos dar, correr. Dice el Señor, dice la palabra que debemos de correr la milla más. Pero ¿cuál milla más? Si al primer metro que vamos avanzando ya nos cansamos, ya renunciamos, Dios
desea que su sí sea un sí, si usted tiene la determinación de seguir al Señor, si usted tiene la determinación de hacer las cosas conforme a lo que está escrito, hágalo. De resto, son palabras, y las palabras se las lleva el viento. Por eso es que muchos allá afuera no creen muchas veces en el testimonio de un cristiano, porque hoy piensa una cosa y mañana otra. Hoy hace una cosa, levanta manos, alaba a Dios, pero más tarde está haciendo otras cosas. Cosas que van contrarias a lo que está escrito en la palabra. Crea en mí un corazón limpio. Crea en mí, renueva un espíritu fiel. La palabra dice que aunque seamos infieles, el Señor siempre permanece fiel. Pero ¿por qué hay esa infidelidad en nosotros? Porque no estamos convencidos. Mira que hablábamos al comienzo de la obediencia. La obediencia es estar convencido, ¿sí? Que la voz de Dios me está diciendo algo y yo tengo que inmediatamente obedecerlo. Pero si no hago eso, de nada me sirve. Obediencia es someterse a una autoridad de manera voluntaria. No porque me toca, sino porque voluntariamente lo hago. Es estar persuadido en nuestro interior de esa autoridad. Sabemos las normas de tránsito. La norma de tránsito, una persona que está allá con un uniforme, ¿sí? Ya sabemos que tiene una autoridad. Y si yo desobedezco, me van a llegar repercusiones, me van a llegar un castigo o una consecuencia por no obedecer una norma. Pero no todas las veces está ese policía, no todas las veces está ese agente de tránsito, pero tenemos el semáforo, tenemos las normas de tránsito, el pare obligatorio. ¿Cuántos no obedecen una norma de ella? El Señor nos dice en su palabra muchas cosas, y muchas de ellas están establecidas para guiarnos cada vez más, para hacer un alto del camino, cambiar, mirar lo que estoy haciendo, cambiar mi forma de pensar para actuar conforme a lo que Dios está diciendo en su palabra. Es estar atento a la voz de Dios. Si no estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios, ni a atender a escuchar su voz, Él no seguirá hablando, porque hacemos oídos sordos. Tengo orejas de pescado, pero escuchamos lo que nos conviene. Escuchamos aquello que es, esto sí es para mí, esta sí me sirve. ¿Qué cosa? Una bendición. Esa sí la atendemos, esa sí la obedecemos, esa sí la reclamo. Pero un mandato, quieto. El colegio, muchas veces, esto lo he tratado con mis muchachos, ellos saben sus derechos, eso lo saben y pelean por sus derechos, pero ¿cuántos de ellos hacen caso a sus deberes o ponen por obra esos deberes? A eso sí no les gusta. Quieren a toda hora derechos. Usted y yo muchas veces queremos nuestros derechos, pero no queremos esos deberes, los dejamos a un lado, los menospreciamos. Por eso Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 8 nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso hace un rato hablaba acerca de ello. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no un no, pero no discúlpeme lo que voy a decir, lo digo con todo respeto, pero no empeñemos nuestra palabra, no coloquemos por tela de juicio lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si usted se compromete a algo, cúmplalo. Si usted dice a tal hora, hágalo. ¿Sí? Lógico para mí mismo. Pero esa era la enseñanza de los abuelos. Yo recuerdo mi abuelo era una persona que él empeñaba su palabra. Vea, el próximo sábado, con tal fecha y a tal hora, te llevo eso. Y a esa hora, 5 minutos antes de que él había dicho la hora, él llegaba ya. Vea, aquí está lo que te había prometido. Eso es ser cabal, eso es ser fiel a lo que Dios dice en nuestra vida. Nos tenemos que volver a esas enseñanzas de los abuelos, de ser obedientes con nuestras palabras, ser constante en lo que estamos haciendo. El diablo busca una mente que está indecisa. Allá en el mundo hay muchos. Y sabe algo, en la iglesia del Señor también hay muchos así. En la iglesia del Señor hay muchos que están indecisos. No saben si de verdad lo que están haciendo es bueno para sus vidas.
porque dejan a un lado los placeres de este mundo. Claro, pero pastor, es que usted ya la edad, no, déjeme vivir la vida. No, todos la vivimos, pero ¿sabe algo? Yo no quiero que usted viva algo que yo viví. Yo no quiero que usted experimente una consecuencia que yo tuve por no obedecer los mandatos de Dios. Esas son las enseñanzas que debemos de transmitir de generación en generación. El diablo busca como el lugar derrumbar no solamente una vida, sino familias. Hoy las familias están acechadas por esa mentira. Hoy están acechadas por esta realidad que estamos viviendo. Pero en nuestro corazón debe haber siempre una esperanza en el Señor. Nuestra fe está puesta en el Señor. Nuestra fe está puesta en Él para obedecer cada uno de sus mandatos, y Él mismo nos va a llevar de victoria en victoria. Aquellos que no prestan atención a las autoridades de Dios solo están satisfaciendo su propia vida. Muchos satisfacen su propia vida conforme a su conveniencia, para ser vistos, para tener un privilegio dentro de la congregación, solamente para mostrar un talento, pero por dentro su corazón está más vacío. Se cumple la palabra donde el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Existen muchos que se mofan diciendo: yo alabo, yo exalto, yo busco al Señor, pero su realidad es totalmente diferente. Dios nunca nos va a comprometer con algo que usted no puede hacer. Ese compromiso es algo personal. Ese compromiso es de aquí para allá. El Señor da su orden y yo me comprometo a obedecerlo o no. Y el Señor respeta. Y ahí donde muchos en este tiempo entran en tela de juicio, que ese tiempo ya no hay libre albedrío, que el libre albedrío nunca existió. El libre albedrío está. El libre albedrío es tener la voluntad de hacer las cosas. Yo decido si lo hago o no lo hago. El Señor no me va a obligar. Dios no me va a colocar un revólver en la cabeza y me va a decir: no, tienes que obedecerlo. No, eso es de parte tuya. Eso es algo personal. Y no olvidemos que siempre vamos a estar como cartas leídas delante de los hombres. Todas las demás personas van a ver nuestras reacciones y van a saber si lo que yo hablo es realidad. Mira, nuevamente en nuestras vidas necesitamos saber que Dios está con nosotros. Por eso nos habla, los textos bíblicos nos hablan de pruebas. Dios no nos prueba más allá de lo que podamos soportar. Dios no nos coloca más situaciones difíciles, más de aquellas que podemos mantenernos firmes en su fe. Pero prueba, vamos a tomarla como un proceso, como un ciclo que tiene que haber en nuestras vidas para saber de qué estamos hechos, para saber qué hay dentro de nosotros, para saber qué depósito hay en nuestras vidas. El Espíritu de Dios ha impartido en nosotros talentos, ha impartido entre nosotros dones espirituales, y esos dones, esa impartición es el depósito de Dios en nuestras vidas. ¿Dónde está ese depósito? Pregúntate en ese momento. No me responda o no se responda, no lo haga públicamente, pero respóndase a sí mismo. ¿Dónde está el depósito que el Señor mismo ha entregado en su vida, que el Espíritu de Dios le entregó a su corazón en ese momento? ¿Dónde están esas lenguas? ¿Dónde están aquel que discernía en el Espíritu? ¿Dónde está aquel que lanzaba una voz profética de parte de Dios? ¿Dónde está aquel que tiene ese don de enseñanza? Un don que se está menospreciando, un don que se está dejando ahí a un lado, un don que se está desperdiciando. Pero si tú no quieres ese don, discúlpame como lo voy a decir, lo digo con mucho amor, esto va a ser quitado y va a ser entregado a otra persona. Aquel que está dispuesto, aquel que quiere, ese don va a estar ahí, pero no lo despreciaste, lo quitaste, entonces el Espíritu del Señor le coloca ese don a otra persona y este va a surgir. Y usted va a decir: oh, yo sabía eso, yo hacía aquello, pero no, nos quedamos con eso, con ese sentir.
Examíname, oh Dios, Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. El Señor lo sabe todo. El Señor dice en su palabra que Él pesa el corazón del hombre, pesa las intenciones que en él hay, porque sabe lo que hay en nuestra vida. Me parece muy cabal, muy directo, el salmista decirle al Señor mismo: examíname, oh Dios, en ese momento. La pregunta es: ¿estamos en la misma condición, en la misma posición de ese salmista cuando le expresó al Señor: examíname hoy mismo, ya, en este momento, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos? Si tuviésemos la oportunidad, así como ese video, transmitir esta imagen al fondo, que su mente, mi mente en este momento, el Señor nos conectara y la pudiera expandir delante de la familia, delante de los amigos, nuestros pensamientos, téngalo por seguro que pagaríamos escondidos a peso. ¿Por qué? Porque en nosotros siempre va a haber esos malos pensamientos, pero solamente el Espíritu Santo del Señor, cuando estamos en esa común unión con Él, va a detener esas cosas. Porque el Señor dice, recuerden el texto cuando el Señor le dice a aquellos hombres: vea, aquel que pensó en su mente con esa mujer, ya adulteró en su mente, ya cambió ese diseño. En nuestro pensamiento siempre va a estar borbandeado. Por esa razón, una de las herramientas que el Espíritu del Señor, que nuestro Padre Eterno nos ha colocado, nos ha dejado, es la armadura de Dios. No es que vayamos a andar con la armadura todo el día, pero a nivel espiritual la debemos de tener en nuestra mente. Ese yelmo de la salvación tiene que estar ahí para evitar que los dardos del enemigo lleguen a nuestra mente, sea borbandeada nuestra mente, porque Él quiera como de lugar derrumbar su vida a través de las emociones, a través de lo que usted piensa, porque Él va a tergiversar totalmente el diseño de Dios en su vida y en mi vida. Dios conoce, el Señor conoce nuestros pensamientos, y sus pensamientos son más altos que los nuestros. La gloria del Señor ha de llegar a nuestras vidas cuando Él mismo pruebe nuestro corazón. Solo aquellos que aman y obedecen a Dios genuinamente, por encima de lo que dirán las demás personas de mí, esas personas son capaces de traer delante del Señor un corazón genuino, un corazón nuevo delante de Él. Los cielos y la tierra es exaltar el nombre de Dios para glorificarlo desde ahora y para siempre. El reflejo de Dios en nuestras vidas, voy terminando con esto, debe estar siempre, siempre debe estar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros tenemos que saber que la voz de Dios está siempre ahí, dispuesta en todo momento. Dice la palabra que Él es su oído, está atento al clamor de los justos. Y usted y yo hemos sido justificados mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la redención del Espíritu, la redención de nuestro Señor en nuestras vidas, y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él es el que aviva el corazón, aviva el Espíritu dentro de nosotros para poder exaltar el nombre de Dios desde ahora y para siempre. Seamos obedientes, porque las consecuencias de la desobediencia son muy fuertes, y más como hijos de Dios, y más como discípulos de Cristo, y más como líder, como pastor, como ministro del Señor, como ministro de alabanza, como maestro que enseña la palabra del Señor, va a ser doblemente exigido. Nuestra vida tiene que dar frutos. Árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dones espirituales que han sido desperdiciados van a ser cortados y echados. Todos nosotros vamos a ser probados en esa parte. Entonces, vamos a dar buen fruto. Demos un buen fruto
a todas las personas con las cuales nos rodeamos. Quiero en este momento, invito para que nos acompañen. Vamos alistando también nuestros implementos para la cena, pero vamos a hacer una oración para pasar al tiempo de la cena, del Señor. Sabemos que el Señor es el dueño absoluto de todas las cosas, y esa cena se hace solamente con la buena intención de poder saber que el Señor viene pronto por su iglesia, de que usted y yo estamos en paz con el Señor, en paz con los hombres y con nuestro Padre eterno. Y vamos a tomarla dignamente delante del Señor. Vamos a tomarla como es debido delante de nuestro Rey y de nuestro Salvador. Gracias. Vamos en este momento la palabra dice, en ese momento, ahí donde está, incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por esa obediencia que tiene en nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde está, evalúese en este momento, evalúe su vida, evalúe su diario caminar, lo que usted está haciendo en el Señor. Si esta palabra ha redarguido en su corazón, incline su rostro en este momento, incline su rostro en este momento delante del Señor y dígale con sus palabras: Padre, hoy estoy delante de tu presencia, hoy quiero exaltarte y glorificarte grandemente. Te pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús que esa obediencia que hubo en Él la haya también en mi vida, la haya en todo momento, en mi diario caminar. Cuando un pensamiento tuyo llegue a mi vida, ese pensamiento se haga realidad y actúe conforme a tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. No permitas, Señor, que el enemigo, que el maligno entre a depositar esas cosas en mi mente, en mi corazón, para que seas tú, bendito Rey, glorificado desde ahora y para siempre. Que en el momento que tú me indiques lo que debo hacer, que inmediatamente lo ponga por obra y pueda exaltar tu nombre desde ahora y para siempre. Que siempre tenga en mi mente esa exaltación, esa obediencia al extremo, para glorificar tu nombre desde ahora y para siempre. Amén y amén. La palabra del Señor nos dice: Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ese es el pan que simboliza, es un pan que simboliza el cuerpo lacerado de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los latigazos que Él recibió para la salvación de nuestras vidas y sobre todo para que su vida esté todos los días en salud para glorificar su nombre. Puede tomar del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced estas cosas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esta copa simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue vertida en la cruz del Calvario para la salvación de nuestra vida, para que limpie nuestra mente, nuestro corazón. Puede tomar de la copa en este momento. Así pues, todas las cosas que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que Él venga. Esta es la promesa de nuestro Señor, que mediante esta tipificación de la cena del Señor allá con sus discípulos, hoy por hoy la recordamos. El apóstol Pablo la instruye, la instituye también para la iglesia en ese tiempo y hoy por hoy para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que recordemos que el sacrificio de Jesús en la cruz hace más de 2000 años y saber que muy pronto ha de volver por su iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros, aquellos que profesamos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso lo hacemos para glorificar su nombre. Bueno, todos que están allí en casita y están compartiendo con nosotros, nosotros como familia, allí compartiendo también ustedes en casita la cena del Señor. El Señor hoy nos regala una palabra en Romanos 13, del 11 en adelante, y dice así: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Y el 14 dice, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Padre Celestial, hoy rogamos delante de ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú en nuestras vidas, que seas tú dando la orden, Señor, que seas tú depositando en cada uno de nosotros el edicto, Señor, el edicto en nuestra mente y en nuestro corazón, de que debemos vestirnos de obediencia extrema, como lo hizo en algún momento tu Hijo amado Jesucristo en la cruz, que Él enmudeció y fue obediente, y esa obediencia lo llevó hasta su propia muerte. Pero a través de esa muerte en Cristo Jesús, nosotros resucitamos para ser obedientes a tu palabra. Gracias te damos por este día, Señor. Gracias te damos por nuestras familias. Seguimos, Señor, orando e intercediendo por cada familia, por cada hogar. Vamos a hacer una oración especial por tu familia. Que el Espíritu Santo acordone tu familia. Que el Espíritu Santo guarde tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Más que las finanzas, que guarde nuestras vidas. Por eso hoy, Señor, delante de ti, oramos como familia, por las familias que nos ven, por las familias en Santa Rosa. Gracias, Señor. Oh, santo eres tú. Bendito Señor y Padre de la gloria, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque hoy está cayendo en esta ciudad una lluvia de bendiciones, Señor. Hay una lluvia no solo física, sino una lluvia espiritual, una lluvia de bendición para nuestras casas, para esas casas que exaltan y glorifican tu santo nombre desde ahora y para siempre. Ayúdanos cada vez más para mantenernos firmes, para saber que lo que estamos haciendo es para glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias por aquellos dones, por aquellos talentos que has depositado en tu iglesia, en cada familia, Señor. Que en esta hora tu Santo Espíritu esté en comunión con ellos, oh Dios, con cada espíritu, y sean avivados cada vez más. Que el fuego del Espíritu redarguya en su corazón, redarguya en sus vidas y los avive cada vez más a cumplir la buena tarea, a cumplir aquello que lo cual tú nos has llamado, Señor, porque tú nos has hecho un llamamiento santo y ese llamamiento es para ser ministros de tu palabra, para ser aquellos hacedores de tu palabra donde quiera que estemos, Señor. Hoy te pido, Padre de la gloria, en la autoridad de Cristo Jesús, que los bendigas grandemente,
Que cada uno de ellos, oh Dios, reciba ese fruto del Espíritu, reciba ese don del Espíritu, Señor, y sea avivado en cada uno de ellos. Que la lluvia de bendición tardía, temprana y tardía, llegue a cada familia, Señor. Sea avivado aquel que está dormido, sea despierto, Señor, para poder ser ese instrumento útil en la obra a la cual tú nos has llamado. Hoy te adoramos, Señor, y te exaltamos desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. La gloria es del Señor. Que el Señor los continúe bendiciendo grandemente y que esta semana la gloria del Señor sea manifestada en el transcurso de esta semana. Que usted vea lo que Dios empieza a hacer en su vida, en sus hijos y en los hijos de sus hijos. La gloria del Señor. No olvide, Iglesia Remanente Santa Rosa de Cabal. Bendiciones para sus vidas. Bendiciones a todas las familias. Un abrazo. Les amamos y les extrañamos desde aquí, la sede de Remanente Santa Rosa. Bendiciones. Gracias. Ahí él te va diciendo.